estudiantes, vamos a continuar de la página 58 de su libro. Y nos está mencionando el profesor el ejercicio número 2 de que Kelly gastó el 12% de los 500 soles que tenía. Y la pregunta es ¿cuánto gastó? Profesor, el problema nos menciona que ha gastado, profesor, el 12% de 500. Bien, profesor, eso es lo que ha gastado aquí. Ahora, profesor, tenemos que desarrollar. Esto ustedes ya lo conocen. Profesor, sería 12 entre 100. La palabra D significa multiplicación. Y, profesor, ahí sería 500. El 12%, 12 entre 100. La palabra D significa multiplicación de 500. Profesor, 2 ceros con 2 ceros se elimina. Y 12 por 5 sería, profesor, 60. Y eso sería la respuesta para el problema número 2. El 12% de 500. 12 entre 100 multiplicado por 500. Los 2 ceros con los 2 ceros se elimina. Y 12 por 5 sería 60. Muy bien. El ejercicio 4, profesor, nos está pidiendo el valor de A más B. Profesor, A es el 50% del 20% de 600. Vamos a desarrollar entonces cuánto nos va a salir. Profesor, el 50% sería 50 entre 100. La palabra del profesor significa multiplicación. 20%, 20 entre 100. La palabra D significa multiplicación de 600. Ahí está, profesor. El 50%, 50 entre 100. La palabra D significa multiplicación. El 20%, 20 entre 100. La palabra D significa multiplicación de 600. Vamos a eliminar, profesor, 2 ceros con 2 ceros. Este 0 con este 0. Y este 0 con este 0. Y al final, ¿cuánto nos va a salir? Profesor, 5 multiplicado por 2 multiplicado por 6. Y al final, profesor, nos va a salir 60. 5 por 2 es 10, 5 por 2 es 10. Y 10 por 6, profesor, sería 60. Aquí nos está quedando el 5, el 2 y el 6. 5 por 2 es 10. Y 10 por 6 sería 60. Profesor, vamos a calcular el valor de B. Profesor, el 40% sería 40 entre 100. La palabra del significa multiplicación. El 10%, profesor, 10 entre 100. Y, profesor, la palabra D significa multiplicación de 800. Bien, profesor, ahí está. El 40%, 40 entre 100. La palabra del significa multiplicación. 10%, 10 entre 100. La palabra de multiplicación de 800. Entonces vamos a eliminar 2 ceros con 2 ceros. Un 0 con un 0. Y ahí está, profesor. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nos queda el 4. Nos está quedando el 1. Y nos está quedando el 8. 4 por 1 es 4 y por 8 sería 32. Y el problema, profesor, nos está pidiendo A más B. Profesor, 60 más 32. Profesor, nos ha salido 92. Y esa sería la respuesta para el problema número 4. Vamos a pasar al problema número 6. Nos está mencionando lo siguiente. Arturo tiene ahorrado 80 soles. Y gasta, profesor, 20 soles en la compra de un cubo mágico. La persona, profesor, el Arturo, tiene 80 soles. De los 80 soles, se ha gastado 20 soles en la compra de un cubo mágico. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de sus ahorros es lo que gastó? Ahora, profesor, la palabra de se refiere, profesor, a sus ahorros. La palabra de se refiere a sus ahorros. Y la palabra es, profesor, se refiere a todo lo que ha gastado.
Ahí está, profesor. Excelente. Vamos a colocar entonces aquí. Profesor, recuerda, profesor, parte todo. Profesor, es lo que gastó. Aquí debe estar lo que gastó. Y profesor, la palabra de se refiere a sus ahorros. Ahí está, profesor. Y obviamente, profesor, nos está mencionando el porcentaje. Le tenemos que multiplicar por el 100%. Nada más, nada más. Profesor, nos está mencionando qué porcentaje de sus ahorros es lo que gastó. Nosotros habíamos mencionado, profesor, que en el numerador va a estar la parte y en el denominador el todo. Profesor, ¿y cómo voy a reconocer? La palabra es, se refiere a la parte. Profesor, la palabra es, se refiere a lo que gastó. Por lo tanto, aquí está lo que se gastó. La palabra de debe estar en el denominador y se refiere, profesor, a los ahorros. Pero nos están preguntando el porcentaje, le tenemos que multiplicar por el 100%. Profesor, entonces, ¿cuánto es lo que gastó? Profesor, ha gastado 20 soles. ¿Cuánto ha sido su ahorro? Ha ahorrado 80 soles. Y le tenemos que multiplicar por el 100%. Nada más, profesor, nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesor? 20/1, 20/4. Entonces, profesor, nos va a quedar un cuarto del 100%. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir? 100 entre 4, profesor, debe ser 25, el 25%. Y eso sería, profesor, la respuesta al problema número 6. Vamos a pasar al problema 8. Y nos está mencionando lo siguiente. El 40% de los estudiantes de un salón de clases son mujeres. Bien, profesor. Primero vamos a colocar el total de alumnos. El total de alumnos, profesor, ¿cuánto será? Voy a llamarle X. Profesor, el total de alumnos sería X. Nos mencionan que el 40% de estos estudiantes, profesor, son mujeres. Entonces, profesor, las mujeres son el 40%. Profesor, ¿y cuántos serán los varones? Nosotros hemos mencionado que toda cantidad debe de representar el 100%. Si las mujeres son el 40%, profesor, los varones deben ser el 60%. Profesor, ¿y por qué? Nosotros hemos mencionado en la teoría que toda cantidad nos representa el 100%. Si las mujeres son el 40%, quiere decir que los varones, profesor, deben ser el 60%. Ahora, profesor, pero las mujeres deben ser el 40% ¿de quién? Del total de alumnos. Profesor, los varones también deben ser el 60% del total de alumnos. Excelente. Muy bien, profesor. Las mujeres son el 40% del total de alumnos y los varones el 60% del total de alumnos. Pero, profesor, el problema nos mencionan ¿cuántos hombres hay? Nos mencionan, profesor, que hay 18 estudiantes varones. Por lo tanto, los varones son igual a 18. Entonces, tenemos que desarrollar. El 60%, profesor, nosotros sabemos que sería 60 entre 100. La palabra D significa multiplicación. Y eso nos tiene que dar 18. Ahora, profesor, un 0 con un 0 se elimina. Profesor, sexta 1 y sexta sería 3. Un 0 con un 0 se elimina. Sexta 1, sexta 3. X por 1 sigue siendo X. Y el 10 que está dividiendo pasa a multiplicar a 3. Sería 30. Por lo tanto, profesor, hay 30 estudiantes en el colegio. Hay 30 estudiantes en el colegio. Eso es lo que nos estaba pidiendo. El problema 10 nos menciona lo siguiente. Profesor, el 20% de qué número es 6. Ahora, profesor, el número nosotros no sabemos. El número nosotros no sabemos. ¿Qué número será, profesor? Le voy a llamar X. Nos está mencionando, profesor, el 20% de quién?
El 20%. ¿De qué número? La palabra D significa, profesor, multiplicación. ¿De qué número? Profesor, nosotros no sabemos y le hemos llamado X. Y nos mencionan que debe ser igual a 6. Nada más. Vamos a desarrollar entonces. Esto sería, profesor, 20 entre 100. Multiplicado por X, profesor. Y eso es igual a 6. Profesor, 20/1, 20/5. X por 1 sería X. Y este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar a 6. Sería, profesor, 30. Por lo tanto, profesor, la respuesta sería 30. Bien, chicos, de ahí nos vamos a quedar con respecto al día de hoy.